C de Sofía, A de Angelina, M de Melania, de Andrew y L de Leiner. Somos Samal. Ya sea en el desayunito o dándole duro al estudio para un parcial. Quédate aquí, pero bien atento. Samal, el lado B de la pantalla. Empezamos. Y bueno, entrando en un tema que a todos nos toca mucho de cerca, hoy en día los chicos se la pasan horas frente a las pantallas, televisores, redes, videos, es su mundo. Sin embargo, cuando entran a la escuela, parece que retrocedieron en el tiempo a un modelo que solo se basa en libros y tableros. Estamos aquí con un futuro educador que ha estado analizando a fondo este choque cultural. Cuéntanos, ¿por qué es tan frecuente que las escuelas contemporáneas cambien su chip y empiecen a tomarse en serio la educación audiovisual? Hola, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy honrado de participar aquí en la conversación. Pues es una muy buena pregunta, ya que es una urgencia absoluta porque existe una desconexión muy fuerte entre cómo funciona el mundo allá afuera y cómo se sigue enseñando adentro. O sea, si miramos atrás, la escuela se estructuró alrededor de la imprenta y el libro. O sea, desarrollando un pensamiento lógico, un pensamiento abstracto y muy secuencial que funcionó perfectamente durante siglos. Pero hoy como tal la sociedad se comunica de otra forma, ya que los medios audiovisuales combinan lo que son sonidos, combinan imágenes y emociones de manera inmediata. O sea, generando una cultura intuitiva y global que la escuela no puede ignorar ni pretender competir con ella desde la rutina tradicional. O sea, y por eso el verdadero reto pedagógico para nosotros como profesores, pues, o sea, no es simplemente usar un video o una película para entretener a la clase, sino que como yo como profesor pueda convertir esos contenidos en un objeto de estudio profundo. O sea, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes a descifrar el lenguaje de la imagen, a identificar las intenciones, la publicidad también, o los intereses económicos que hay detrás de lo que ven. O sea, esto no debe limitarse a una materia aislada, o sea, sino esto se puede ayudar a trabajarse de forma transversal desde las artes. También puede ser desde las ciencias sociales o desde la literatura. Además, esto en realidad, esto no es solo teoría. O sea, cuando dejamos que los docentes no tengan las herramientas ni la formación adecuada para implementar esto en el aula, pues como ya ha pasado con ciertas reformas educativas, terminamos dejando un vacío enorme en el aprendizaje práctico. O sea, pues en conclusión, con mi opinión, en una sociedad completamente dominada por las pantallas, la escuela tiene la responsabilidad de formar ciudadanos críticos y reflexivos, que dejen de ser espectadores pasivos y aprendan a poder interpretar su entorno con responsabilidad. Vivimos rodeados de imágenes todo el tiempo, redes sociales, memes, TikTok. ¿Eso significa que ya somos alfabetizados visualmente? Pues no necesariamente. Susan Stokes explica que la alfabetización visual no consiste solo en ver imágenes, sino en saber interpretarlas y comprender el mensaje que transmiten. Además, también implica aprender a crear imágenes de manera consciente para comunicar ideas. Es decir, no basta con consumir contenido todo el día, no basta con scrollear, con ver TikTok, con redes sociales. También debemos desarrollar una mirada crítica frente a lo que vemos y a lo que se hace con esa imagen. ¿Por qué la autora insiste tanto en que las imágenes pueden mejorar el aprendizaje? Porque las imágenes ayudan a comprender conceptos difíciles de una manera mucho más clara. Susan Stokes explica que muchas personas aprenden mejor cuando combinan texto e imágenes, especialmente quienes tienen un estilo de aprendizaje más visual.
Entonces, los recursos visuales favorecen a nuestra memoria y a la comprensión y pues esto hace que el aprendizaje sea más significativo. Por ende, pues obviamente se aprende más. Entonces, con llenar una presentación de imágenes, ¿ya está garantizado el aprendizaje? Para nada. El texto pues deja claro que las imágenes solo funcionan cuando están bien diseñadas y tienen un propósito educativo detrás de todo esto en sí. Entonces, sí pueden estar muy recargadas o no tienen relación con el tema. Incluso se puede confundir a los estudiantes mismos. Es por eso que Susan Stokes señala que los docentes necesitan también aprender a utilizar los recursos visuales de manera estratégica para que realmente apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje. De lo contrario, será como intentar, eh, por ejemplo, enseñar música sin saber nada de música o enseñar, por ejemplo, literatura sin saber nada de literatura y así. ¿Qué diferencia a un video puramente científico-técnico de uno con una función lúdico-expresiva en el contexto de una clase? Bueno, en el contexto de una clase, cabe recalcar nosotros como docentes debemos reconocer estas herramientas. La diferencia la diferencia principal radica en el objetivo pedagógico. Un video científico técnico busca compartir avances y conocimientos específicos de áreas como la ciencia o la tecnología de una forma totalmente objetiva. En cambio, el video lúdico expresivo se utiliza para que el estudiante aprecie, comprenda y analice los mensajes audiovisuales desde una perspectiva más creativa y crítica. Entonces sabemos que mientras uno informa sobre un hecho, el otro busca ya desarrollar la capacidad de interpretación del alumno. ¿Cómo podemos evitar que el uso constante de los medios audiovisuales en clase se convierta en un entretenimiento pasivo, donde los estudiantes solo consumen imágenes, en lugar de ser una herramienta que realmente fomente el pensamiento crítico y la creación de opiniones propias? Bueno, una pregunta muy interesante a tener en cuenta, importante cuestionárnoslos. La verdadera crisis no es la falta de tecnología, sino la pasividad cognitiva. El riesgo de los medios audiovisuales en el aula es que su formato atractivo pueda adormecer la capacidad analítica, convirtiendo el aprendizaje en un acto de consumo similar al ocio. Sabiendo esto, pues para que un video sea transformador, la imagen no debe reemplazar al pensamiento, sino provocarlo. El éxito del audiovisual en el aula no se mide por las pantallas encendidas, se mide sino por las conversaciones críticas que se generan al apagarlas, pasando de ver para memorizar a ver para cuestionar. Ahora nos acompaña Melanie, quien ha estado profundizando en un tema que nos toca muy de cerca como jóvenes, la relación entre el cine y nuestra formación. Cuéntanos, ¿en qué autoras te basaste y cuál es el enfoque principal que nos quieres compartir? Hola Angelina, pues mira, me enfoqué en el trabajo de Carmen Pereira Domínguez y Carmen Urpille. En su artículo Cine y Juventud, una propuesta educativa integral, ellas plantean algo bastante interesante, que el cine únicamente no debe ser visto solo como un medio meramente de evasión, de entretenimiento que ya existe, pero actualmente de evasión, que es como usualmente nosotros solemos usarlo. Más que todo,
las personas que tienen entre 18 a 23 años, sino que este debería usarse como una herramienta de formación e incluso de transformación, pero de tipo integral. ¿Por qué? El postulado central de su tesis dice que la educación debe buscar un equilibrio entre la sensibilidad, el juicio crítico y la moralidad del estudiante. Los primeros dos aspectos anteriores me parecen totalmente acertados y tienen bastante que ver con el tema de las orientaciones curriculares y pedagógicas para la educación artística y cultural. En el caso de, primero, la del 2010, que habla sobre la sensibilidad y también la apreciación estética. Y en el caso de la del 2022, que habla de la sensibilidad perceptiva y de la comprensión crítico-cultural, aspectos bastante puntuales que vendrían siendo competencias de la educación artística desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cómo estos aspectos se integran? Incluso desde algo que parece lejano, pero el cine también entra como ese eje que puede ser el puente para entender mejor nuestra realidad, para criticarla y para cuestionarla. Me gusta eso de no solo quedarnos en la superficie de la película, pero para lograr esa formación integral, ¿qué mencionas? Las autoras proponen una metodología específica, ¿cierto? ¿Cómo funciona esa división entre aprender del cine y con el cine? Sí, exactamente. Ellas proponen dos vertientes entrelazadas. Primero, está la educación para el cine, que es básicamente aprender a leer lo que es el lenguaje audiovisual. Aquí citan a Jean Mitry para explicar que debemos pasar de un nivel puramente descriptivo a un nivel formal, donde entendemos por qué el director usa ciertos planos, movimientos, las luces, para darnos un mensaje. Y por otro lado, está la educación con el cine. Ojo, que la anterior era para el cine, que se enfoca en la ética y los valores. He ahí el aspecto de la moralidad. Es aprovechar esta convivencia mágica entre ambos, donde nos proyectamos en los personajes para desarrollar aspectos como la empatía y juzgar conductas desde una distancia más objetiva y crítica, por así decirlo. Es, en palabras sencillas, aprender lo técnico, pero también aprender a ser mejores humanos a través de lo que nosotros vemos en las pantallas. Un componente súper importante. ¡Wow! Es un reto enorme pasar de ser espectadores pasivos a críticos. Para cerrar, ¿cuál dirías que es la advertencia o el consejo final que nos dejan estas autoras para nuestra labor docente? Bueno, yo diría que el consejo final que nos dejan estas autoras para nuestra labor docente, diría yo que es el cierre perfecto. Una idea que ellas retoman del señor Humberto Eco, que dice que la civilización solo se salvará si hacemos del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. Tiene algo que ver también con el tema del despertar, de la alienación, ¿cierto? Como futuros educadores, nuestra tarea únicamente no es solo poner una película para llenar el tiempo y que se pase la clase rápido, ¿cierto? Sino mediar esa experiencia. Mediar esa experiencia. Por eso sugieren estrategias presentes en su artículo, como lo es el Cineforum, para que después de la función podamos razonar ese impacto emocional y convertirlo en un aprendizaje real para la vida. A mí me pasó algo, digamos que bastante puntual con la última película que vi, que es un poeta,
y ciertamente al verla con mi pareja sentí la necesidad de cuestionar por pedacitos cada parte, porque la película está subdividida en partes, aspectos puntuales de mi vida y de la de él, y me reflejé en el personaje y en algunos aspectos también de la película misma. Entonces, ese hecho de razonar el impacto emocional y convertirlo de alguna forma en cuestionamiento sobre la vida real, porque la película cuestiona aspectos existenciales de la vida real, al final únicamente se trata de que el cine sea sea una vía de conocimiento y no solo un descanso de la realidad. Que el cine sea ese conductor que salvaguarde la crítico reflexión, ese pensamiento abstracto, incluso también esa comprensión crítico-cultural que deberíamos tener de nuestros contextos y entornos. Entonces, no únicamente para que nos salve de la realidad, para abstraernos, sino para reflexionar. Esa es la invitación, querida Angelina. Y bueno, mis queridos oyentes, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden darle me gusta y a la campanita para estar pendientes cuando volvamos a publicar un nuevo podcast. Tengan buen día, equipo Samal, fuera. Viste que no era solo ruido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Por la alfabetización visual y el pensamiento crítico. Ya puedes seguir con lo tuyo, pero con los ojos más abiertos. ¿Has escuchado a Samal? Aprendizaje real, sin mucho tin, ni poco tan muac muac.